Bendiciones, hermanos y amigos, una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor. Vamos a seguir con nuestra serie El mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis y nos encontramos en el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada una de las iglesias a las que el Señor se dirigió en estas cartas era diferente de las otras. Por un lado, su fidelidad no era la misma en todos los casos, pero tampoco lo eran las circunstancias en las que tenían que dar testimonio. Es especialmente llamativo lo opuestas que eran las iglesias de Esmirna y la de Filadelfia. A pesar de que solo estaban a unos 160 kilómetros de distancia, vamos a ver algunos de estos contrastes. A la iglesia en Esmirna se le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Mientras que en Filadelfia Dios iba a abrir una puerta que nadie podría cerrar. A Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días, mientras que a Filadelfia el Señor les iba a librar de la hora de la prueba. En Esmirna la iglesia tenía que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagogas de Satanás. Mientras que en Filadelfia el Señor iba a hacer que los que se decían ser judíos, aunque eran sinagoga de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocerían que Dios los había amado. Hermano, esto sigue siendo una característica muy común en las iglesias de hoy en día. Hay países donde las iglesias tienen las puertas abiertas de par en par para predicar el evangelio, mientras que en otros lugares los creyentes son terriblemente perseguidos. Y finalmente todo depende de los propósitos de Dios para con su pueblo. Y en cada caso Él permite que seamos probados de diferentes maneras como Él cree que más nos conviene. Entonces, veamos algunas cosas de esta ciudad llamada Filadelfia. Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo en la ruta que unía Sardis con Colosa. Era conocida como la Puerta de Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de ellos, siendo reconstruida por Tiberio. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron tenían miedo y la mayoría vivían fuera de sus murallas y otros emigraron. La ciudad cambió 3 veces de nombre. Primeramente se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Esto se debió a su fundador Eumenes II, que de ese modo quiso honrar a su hermano, Atalo II.
cuya lealtad le hizo ganarse este epíteto. Más tarde, después del terremoto del año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla y por eso recibió el nombre de Neo Cesarea en su honor. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por el de Flavia. Vamos a pasar entonces, hermanos, a ver, como siempre, como en cada carta, al autor o al remitente. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, escriba el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Aunque en todas las otras cartas el Señor se vale de símbolos para describirse a sí mismo, y estos preceden de la visión que tuvo Juan en el capítulo 1, hermanos. Sin embargo, en esta carta usa otros títulos diferentes que no encontramos allí. Punto número 1. Esto dice el santo, el verdadero. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se presenta en primer lugar como el santo, título que vuelve a emplearse en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, pero en ese caso aplicado a Dios. En realidad, esta era una de las formas en la que Dios era conocido en el antiguo pacto. Por ejemplo, el profeta Isaías se refiere al Santo de Israel no menos de 25 veces. Isaías capítulo 54, versículo 5. Podemos concluir entonces que la identificación de Jesucristo como el Santo es una clara afirmación de su deidad. El segundo título, hermanos, dice el verdadero. Sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza. Él es real y genuino en todo lo que dice. No es un producto de la imaginación humana, ni tampoco falsea de ninguna manera la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Punto número 2. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como en ocasiones anteriores, hermanos, el Señor se sirve de un personaje del antiguo pacto para expresar su mensaje a una iglesia. Y en esta ocasión la cita proviene del profeta Isaías. Isaías capítulo 22, versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces debemos comenzar entendiendo a quién se refería inicialmente esta profecía para luego, hermanos, pensar en cómo se aplica al Señor Jesucristo. En los días del profeta Isaías gobernaba el rey Ezequías, quien tenía un cortesano llamado Sebna, que actuaba como mayordomo. Una especie de jefe de personal que se encargaba de controlar la entrada del palacio real, una posición que comportaba la autoridad más elevada en el reino. Este hombre había actuado de forma impropia de su cargo, buscando su propio beneficio personal, y como consecuencia el profeta le anuncia que sería transportado por Dios en un duro cautiverio y que sería reemplazado en su puesto por un hombre justo y honrado llamado Eliakim. Es acerca del que Dios dice que pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Hermanos, cuando leemos el pasaje de Isaías, nos damos cuenta de que el pecado de Sebna había sido su autosuficiencia y la pomposa importancia de que se daba a sí mismo. Por ejemplo, había esculpido una tumba para él en un lugar alto con la intención de perpetuar su nombre. También se había hecho de carros para su gloria.
pero ninguna de esas cosas le iban a aportar seguridad ni impedirían que fuera llevado en cautiverio. Este juicio de Dios vino sobre él porque su comportamiento era inapropiado en un miembro tan importante de la casa real de David. Por eso es llamado vergüenza de la casa de tu Señor. Su pecado consistió fundamentalmente en aprovecharse de los beneficios que su cargo le otorgaban para promover su propia persona, intentando dejar una huella perdurable de sí mismo en la historia. Por lo tanto, era un hombre al que le gustaba hacer ostentación de sí mismo y que se sentía confiado frente al futuro. Pero Dios cambió todos sus planes y le destituyó de su puesto, colocando en su lugar a Eliaquim. A diferencia de Sebna, Eliaquim era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto entre el pueblo. Un hombre del que se dice que sería asiento de honra a la casa de su padre, es decir, no sería un hombre como Sebna que buscaba su propia honra, sino que serviría con fidelidad a la casa de David. Sin duda, hermano, fue un honor muy grande para él que fuera ascendido de ese modo, pero ahora vemos que aún recibió un honor más grande, porque en Apocalipsis el mismo Señor Jesucristo usó las palabras que Isaías dijo acerca de Eliaquim para aplicárselas a sí mismo. Esto es lógico, porque el Señor tampoco estaba buscando su propia gloria, sino la de su Padre Celestial. Juan 17, versículo 4. Por eso Cristo es digno de toda autoridad y confianza. Por lo tanto, hermano, ahora es el Señor Jesucristo quien tiene la llave de David y Él mismo es el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Esta llave es sin duda un símbolo de autoridad. Nadie puede interferir en lo que Él decide o hace. Solo Jesús determina quién puede entrar en su casa. Y aunque aquí no se nos dice qué es lo que Él cierra y lo que abre, sin embargo, ya se nos ha dicho anteriormente que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Cristo ha abierto el camino a la salvación y nadie podrá cerrarlo. Pero también es Él quien, cuando las personas rechazan su palabra, cierra la puerta de la salvación y nadie podrá abrirla. En relación a esto último, debemos recordar la forma en la que Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé para que nadie más pudiera entrar en ella. Génesis capítulo 7, versículo 16. En cualquier caso, en el contexto inmediato de esta carta, vamos a ver a continuación que el Señor usa esta llave para cerrar la puerta de la persecución contra ellos y les abre nuevas oportunidades. Ahora pasamos a la parte donde nuestro Señor Jesucristo alaba a su iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Punto número 1. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermanos, ¿a qué puerta se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo? Algunos creen que se refiere a que las autoridades judías habían excluido a los creyentes en Filadelfia del pueblo de Dios, cuando en realidad es solo el Señor Jesucristo quien en verdad proporciona el acceso a la Nueva Jerusalén. Otros interpretan esta puerta abierta como una oportunidad para extender el Evangelio por medio de la predicación. Y esto no sería de extrañar, puesto que la misma expresión se usa de esa forma en otros lugares. Por ejemplo, Hechos capítulo 14, versículo 27, Primera a los Corintios capítulo 16, versículo 9, Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 12 y Colosenses capítulo 4, versículo 3. Según esta última interpretación, tendríamos que, como recompensa por el fiel servicio que la iglesia había llevado a cabo, a pesar de sus pocas fuerzas y recursos,
sería bendecida con la posibilidad de un servicio mayor. Por supuesto, hermano, el diablo intentaría cerrar esa puerta. Pero como ya hemos visto, la llave la tiene el mismo Señor Jesucristo y nada ni nadie podría oponerse a lo que Él hace. En este punto hemos de notar que la forma de progresar en la vida espiritual es siendo fieles en las pequeñas cosas que el Señor pone en nuestras manos. Hermanos, qué importante es ser fiel en lo poco a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Punto número 2, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Parece que la iglesia de Filadelfia era pequeña y tal vez sus miembros pertenecían mayormente a las clases más pobres. Nada de esto sería de extrañar en una ciudad que constantemente sufría violentos terremotos. Sin embargo, hermano, reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor, en su poder, es el requisito fundamental para que Él abra la puerta de nuevas oportunidades en nuestras vidas como creyentes. Que los cristianos tengan poco poder es algo positivo ante Dios. El poder es fácilmente objeto de abuso. Sin embargo, la debilidad lleva muy a menudo a la dependencia del poder de Dios. De los creyentes en Filadelfia del Señor Jesucristo dice que habían guardado su palabra y al fin y al cabo lo que debe caracterizar al pueblo de Dios es su obediencia a su palabra. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio, sin alterar su contenido ni abrazar enseñanzas heréticas. Por supuesto, hermano, este es uno de los propósitos principales de Satanás al atacar la iglesia, quitar de ella la palabra de Dios o diluirla mezclándola con otras cosas. Y esta iglesia se nos presenta como un ejemplo de pureza en ese sentido. Parece que en algún momento los creyentes de allí habían sido tentados a negar el nombre de Cristo, pero no habían caído en ella. En relación a esto, es interesante, hermanos, recordar que la ciudad de Filadelfia había cambiado 3 veces de nombre para dar honor a sus distintos benefactores, pero la iglesia se había mantenido fiel al nombre de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos del rey Ezequías vino Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Después de esto, envió a Jerusalén al Rabsaces, el principal general asirio, para decirle a Ezequías y a su pueblo que se rindieran. Y la situación era dramática. Jerusalén era una ciudad pequeña en comparación con las fuerzas asirias y rápidamente fue completamente rodeada. El Rabsaces se acercó a la muralla para decir a los hombres de Ezequías que no valía la pena resistirse y que no pusieran su confianza en Jehová, porque no era mayor que los otros dioses de las naciones a las que ellos ya habían conquistado. Entonces, ¿qué debían hacer? Si se rendían, serían como decir que Jehová era igual que los dioses de las otras naciones. Pero Ezequías, hermano, tenía poca fuerza en comparación con el poderío de los asirios. En aquellos momentos Dios ya había quitado a Sebna como mayordomo de la casa de David y había puesto en su lugar a Eliakim, tal como le había profetizado Isaías. Este Eliakim, personaje principal en la corte de Ezequías y responsable de la mayoría de las decisiones que en ella se tomaban, era aquel a quien Dios había dicho que le daría la llave de la casa de David y que abriría y nadie podría cerrar, y cerraría y nadie podría abrir. Era el momento de comprobar hasta dónde llegaba esa promesa. Ellos tuvieron fe en Dios y decidieron quedar firmes en el nombre del Señor. Lo cierto, hermanos, es que humanamente hablando era una situación imposible. Pero en esa misma noche el ángel de Jehová visitó el ejército de los asirios y mató a 185,000 de ellos. Sennacherib tuvo entonces que regresar a Nínive y allí lo mataron sus 2 hijos. Los asirios nunca volvieron porque el pueblo de Dios, aunque era débil, mantuvo su fe en el Señor
y no negó su nombre, y por eso les concedió la victoria. Como consecuencia de esto, todas las naciones tuvieron que admitir que realmente eran pueblo de Dios y que Él los amaba. Es por esto que el Señor alude aquí al antiguo pacto. Y es cierto que la iglesia de Filadelfia tenía pocas fuerzas y carecía de grandes dones. No tenían evangelistas de estatus mundial ni grandes recursos económicos. Eran gente sencilla, pero que osaron permanecer firmes en el nombre del Señor. Y Él los protegió y les dio nuevas oportunidades para seguir adelante. Debemos permanecer firmes al Señor en medio de cualquier situación y el Señor nos protegerá y nos dará nuevas oportunidades. Ahora vamos a pasar a ver algunas promesas que el Señor le hace a esta iglesia en Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, dice así: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La iglesia, hermanos, en Filadelfia había encontrado la oposición de los judíos. Aquí se explica que eran judíos solo de nombre, quizá racial, cultural y ceremonialmente, pero no espiritualmente. Al fin y al cabo, los verdaderos judíos son aquellos que creen en el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 y Romanos capítulo 9, versículos 6 al 9. Pero como la mayoría de la nación judía rechazó a su Mesías, sus sinagogas se convirtieron en fortalezas desde las que se combatía el cristianismo y que Satanás usaba como ese propósito. Ahora, este versículo parece indicar que algunos de estos judíos se convertirían al cristianismo y la iglesia crecería con algunos de sus más declarados y encarnecidos adversarios. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es realmente muy curioso porque la esperanza judía era que los gentiles serían sometidos por ellos. Pero aquí, hermano, la palabra promete todo lo contrario. Serían los judíos quienes se postrarían ante los creyentes gentiles. Esto sería así porque después de haber rechazado a su Mesías, eran los gentiles quienes tenían que enseñar a los judíos el camino para acercarse a Dios y además tendrían que sujetarse a la iglesia porque Cristo está en ella y los ama. Y sin duda, hermano, estos judíos tampoco mostrarían ninguna predisposición para aceptar que Cristo amara a los gentiles cristianos de Filadelfia. Los judíos consideraban que solo ellos eran el pueblo de Dios y por lo tanto los únicos a quienes amaba. Esto les había llevado a despreciar a los gentiles como personas ajenas a los pactos de Dios. Pero ahora Cristo reivindica a los creyentes como pueblo suyo y amado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, en el caso de esta iglesia, el guardar la palabra de mi paciencia puede ser entendido como que habían obedecido al mandato del Señor a ser pacientes, o también como que habían seguido el ejemplo de Cristo, quien fue paciente con los hombres pecadores durante todo su ministerio terrenal, y aún lo es hoy día, cuando sigue esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En cualquier caso, de una o de otra manera, los cristianos de Filadelfia habían preservado fielmente a través de sus pruebas y dificultades. Como consecuencia de esto, dice el Señor: yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Y esto puede significar que el Señor los guardaría de tal manera que no tendrían que pasar por la prueba, o que serían guardados por el medio de la prueba.
En cuanto a la prueba que había de venir sobre el mundo entero, no sabemos a qué se refiere. Probablemente tenga que ver con alguna tentación que iba a ocurrir en ese tiempo y que afectaría al mundo entero. Algunos quieren ver aquí que el Señor está prometiendo a la Iglesia Universal que será librada de la gran tribulación que tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo. Pero lo cierto es que no hay indicios en el pasaje para pensar así. Más probablemente tenga que ver con la persecución del Imperio Romano contra el cristianismo, que en poco tiempo se iba a extender sobre todo el imperio. En cuanto al propósito de esta prueba, era para probar a los que moran sobre la tierra. Los habitantes de este mundo tendrían una nueva oportunidad para demostrar cuál era su posición frente al Cristo de Dios. Pasamos a la exhortación del Señor a la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, ahora el Señor resucitado habla de su regreso. He aquí yo vengo pronto. Su propósito es animar a su pueblo para que esté preparado para el encuentro con Él y de ese modo ninguno tome su corona. Pero puede ser que el Señor no se refiera aquí a su segunda venida, sino a una intervención personal anticipada sobre esa iglesia. Así ha sido en las ocasiones anteriores, cuando en estas cartas el Señor ha dicho a algunas iglesias que Él vendría. En cada caso, la iglesia sufriría distintas consecuencias. Veamos, a la iglesia en Éfeso les dijo que les quitaría el candelero. A la iglesia en Pérgamo les dijo que pelearía contra ellos. Y a la iglesia en Sardis les dijo que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. Y en estos tres casos, la venida del Señor sobre su iglesia sería con el propósito de juzgarla. Pero en el caso de la iglesia en Filadelfia ocurre lo contrario. Su venida sería para protegerles en la hora de la prueba. Entonces, hermanos, Cristo exhorta a cada creyente a mantener firme lo que tiene frente a las tentaciones y atracciones del mundo. Y en realidad, lo que Dios nos ha dado ahora, si los conservamos con fidelidad, es lo que constituye nuestra corona en el futuro. Esto no quiere decir que el cristiano pueda perder su salvación, pero sí puede dejar de recibir su galardón. Servir a Dios, hermanos, es un alto privilegio, pero es un privilegio que nos puede ser retirado si no somos fieles y dado a otro. Así fue con Esaú cuando perdió su primogenitura a favor de Jacob, o a Rubén con Judá y Saúl ante David. Recibir esta corona implica una victoria, pero también la responsabilidad de prestar un mayor servicio en la eternidad. Gloria a Dios. Veamos una promesa para los vencedores. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué incentivo le da Cristo a la iglesia, hermano? Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esto quiere decir que no solo serán bienvenidos a la casa de Jesús, en el templo de Dios, sino que formarán parte de él. Y por lo tanto, nunca tendrá que salir de allí. Esta es una promesa que da seguridad a los creyentes, en especial a los creyentes en Filadelfia, que a causa de los frecuentes terremotos estaban acostumbrados a tener que salir huyendo constantemente de sus casas buscando espacios abiertos para salvar la vida. Pero el hecho de ser columna en el templo de Dios también podía implicar otra cosa. Los templos antiguos tenían grandes columnas, a veces para apoyar el edificio, pero otras se usaban para ornamento. Por ejemplo, en el templo de Salomón había dos grandes columnas que se llamaban Jaquín y Boaz y que estaban en el pórtico del templo.
Su misión era sostener dos grandes capiteles que se encontraban encima de ella y que habían sido hermosamente decorados. Estaban allí para que la gente pudiera admirar la belleza de esos capiteles. Pensando en esto, debemos recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia es como una columna que sirve de base de la verdad. No es la iglesia misma la verdad, sino que está allí para presentar la verdad delante del mundo. Este es el privilegio que la iglesia tiene, presentar la verdad de Dios delante del mundo para que puedan descubrir algo de la belleza de Dios y se sientan atraídos a su presencia. Pero para eso es imprescindible aprender a estar firme. No es posible cumplir con esta importante misión si nos vamos tambaleando. Tampoco podremos cumplirla fuera de la iglesia. La columna tiene que estar en el templo de Dios. Punto número 2. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La idea es que ahora los verdaderos creyentes pertenecen a Dios, hermano. Y si una persona se acerca a ellos, podrá ver algo del carácter de Dios y de su ciudad eterna, la nueva Jerusalén, escrito en ellos. Por supuesto, no se trata solo de unos nombres escritos, sino que como columnas vivientes los creyentes pueden hablar de forma personal de su experiencia en la casa de Dios. Hermanos, en cuanto al nombre nuevo de Dios, posiblemente se refiere al nuevo estado de cosas producidos por la consumación de la redención. Ahora Dios aparece de una forma nueva que no había sido posible antes de que se consumara la obra en la cruz. Seguramente este nuevo nombre tenga relación con el cántico nuevo que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantaban y que tenía que ver con la redención conseguida por medio de la sangre del Cordero que fue inmolado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 10. Y por último, hermano, el Señor hace un llamado a escuchar su voz. Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente, una nueva exhortación a prestar atención a este mensaje y a aplicarlo de forma personal en la vida de cada verdadero creyente. Debemos nosotros prestar atención a la voz del Señor. Hasta aquí este estudio, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video.